Me llamo Carmen López, tengo 68 años y el día que mi nuera me dijo que su familia entera iba a pasar la Navidad en mi casa, 25 personas, supe que algo se había roto para siempre. No levantó la voz, no fue grosera, simplemente lo dijo como quien anuncia el tiempo o el menú del día. Y lo más inquietante fue que cuando sonreí y le respondí que yo me iba de viaje y que ella se encargaría de todo, su rostro se quedó pálido como si por primera vez hubiera entendido que yo no estaba obligada a obedecer. Todo empezó con una llamada a media mañana, un martes frío de diciembre. Yo estaba sentada en el salón de mi piso en Valencia, doblando manteles antiguos que solo sacaba en ocasiones especiales. Afuera la ciudad ya olía a Navidad, castañas asadas, luces recién colgadas, gente cargada de bolsas. Mi móvil sonó y vi su nombre en la pantalla, mi nuera. Contesté con la misma calma de siempre. Me dijo que estaba organizando las fiestas, que su familia venía de varias partes de España, que este año tocaba celebrarlo en mi casa porque era la más grande. Hablaba rápido, segura, como si todo estuviera decidido desde hacía tiempo. En ningún momento me preguntó si me parecía bien. Solo añadió casi al final, como quien da un dato sin importancia, 25 personas. Mientras la escuchaba, miré alrededor de mi salón. Las paredes claras, los muebles sencillos, el sofá donde tantas veces me había sentado a cuidar a mis nietos, mientras ella solo salía un rato. Pensé en los años en los que había sido útil, necesaria, invisible. Pensé en cuántas Navidades había pasado cocinando durante horas para que otros brindaran tranquilos. Cuando terminó de hablar hubo un silencio breve. Yo sonreí aunque ella no podía verme. Le dije, bien, yo me voy de viaje, tú te encargas de todo. Colgué sin esperar respuesta. Durante unos segundos me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. No sentí rabia. Sentí algo mucho más profundo, alivio. No siempre fui así. Durante muchos años creí que mi papel era ayudar, no molestar, adaptarme. Me casé joven, crié a mi hijo con esfuerzo, trabajé limpiando casas cuando hacía falta y cuidé de mis padres hasta el final. Cuando me quedé viuda, hace ya más de una década, me refugié en mi familia. Pensé que ahí estaría mi lugar, y al principio lo estuvo, o eso creí. Mi nuera llegó a nuestras vidas con ideas claras y una sonrisa perfecta. Al principio la admiré. Era organizada, moderna, segura de sí misma. Yo intenté no entrometerme, no opinar de más, estar disponible cuando me necesitaran. Poco a poco, esa disponibilidad se convirtió en costumbre, y la costumbre en exigencia silenciosa. Desde que me jubilé, parecía que mi tiempo ya no valía nada. Tú puedes, mamá, decía mi hijo. A ti no te cuesta, añadía ella. Nunca me ordenaron nada directamente, simplemente daban por hecho que yo estaría ahí, con los niños, con la comida, con la casa. La llamada de Navidad no fue un accidente, fue el resultado de años de pequeñas renuncias mías, y por eso, cuando colgué el teléfono, no sentí miedo. Sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta mi voz. Ese mismo día por la tarde salí a caminar por el barrio. Entré en una agencia de viajes pequeña, de esas que aún tienen folletos en papel y gente que te mira a los ojos. No sabía a dónde quería ir, solo sabía que quería irme. La mujer del mostrador me habló de un pueblo tranquilo en la costa andaluza, sin multitudes, con mar y silencio. Reservé sin pensarlo demasiado. Navidad lejos de mi cocina. Navidad conmigo misma. Esa noche dormí mejor que en semanas. No revisé el móvil. No esperé disculpas ni explicaciones. Sabía que la llamada vendría. Y cuando llegó al día siguiente, dejé que sonara. No por crueldad, sino porque necesitaba que el silencio hablara por mí.
A partir de ese momento, algo empezó a moverse. No lo sabía aún, pero aquella decisión tan simple y tan firme iba a cambiar la forma en que mi familia me veía, y también la forma en que yo me veía a mí misma. La Navidad estaba a punto de llegar, y por primera vez no iba a recibirla con delantal y cansancio, sino con una maleta ligera y una determinación que llevaba años esperando salir a la luz. Durante años mi vida fue una sucesión de gestos pequeños que nadie veía. No lo digo con amargura, sino con la claridad que llega cuando una ya ha vivido lo suficiente como para llamar a las cosas por su nombre. Fui madre, esposa, hija, y más tarde suegra y abuela. Cada papel lo asumí con entrega convencida de que el amor se demostraba estando ayudando, resolviendo. Nunca imaginé que esa forma de querer pudiera volverse en mi contra. Cuando mi hijo se casó, yo ya era viuda. Había aprendido a vivir sola, a organizar mis días sin dar explicaciones. Aún así, cuando nació mi primer nieto, sentí que la vida me ofrecía una nueva oportunidad de ser útil. Yo quería estar cerca no para mandar, sino para acompañar. Así empezó todo. Al principio eran favores puntuales recoger al niño del colegio, preparar una comida cuando ellos llegaban tarde, quedarse una noche solo esta vez. Siempre solo esta vez. Mi nuera solía agradecerlo con palabras amables. ¿Qué haríamos sin ti?, decía. Yo sonreía. Me gustaba sentirme necesaria. Mi hijo más callado daba por hecho que yo estaría disponible. A mamá no le importa, repetía. Y yo, en lugar de corregirlo, asentía, porque no quería ser una carga, porque me habían enseñado que una buena madre no se queja. Con el tiempo, mis días empezaron a organizarse alrededor de sus necesidades. Dejé de apuntarme a clases en el centro de mayores, porque justo ese día necesitaban que cuidara a los niños. Cancelé viajes con amigas porque surgía algo importante. Mi vida se fue encogiendo sin que nadie lo notara, ni siquiera yo. Recuerdo una tarde concreta hace un par de años. Estaba en la cocina de su casa preparando una paella para una comida familiar. Mi nuera entró, miró la mesa y dijo: «Acuérdate de que a mi hermana no le gusta el marisco». No lo dijo mal, pero tampoco lo dijo bien. Yo asentí como siempre. En ese momento entendí que ya no me veían como una persona, sino como una función. La invisibilidad no llega de golpe, se instala poco a poco. Primero dejan de preguntarte, luego dejan de escucharte y finalmente dejan de verte. Yo estaba ahí sentada en el sofá jugando con mis nietos, pero mis opiniones ya no importaban, mi cansancio tampoco. Cuando me jubilé pensé que al fin tendría tiempo para mí, pero ocurrió lo contrario. Como ya no trabajaba, mi tiempo pasó a ser libre, es decir, disponible para todos menos para mí. Si decía que estaba cansada, me miraban con sorpresa. Pero si no haces nada, soltó mi nuera una vez sin mala intención, o eso quiso creer. Aquella frase se me quedó clavada. No haces nada. Yo, que había pasado la vida entera haciendo para otros, me descubrí dudando de mi propio valor, y eso fue lo más doloroso, empezar a creer que quizá tenían razón. La llamada de Navidad no fue el primer desprecio, pero sí el más claro, porque ya no se trataba de un favor, sino de una orden disfrazada de tradición. 25 personas en mi casa, donde yo había pagado cada recibo, donde había llorado a mi marido, donde había construido mi refugio. Por eso cuando colgué el teléfono aquel día no sentí culpa, sentí una calma extraña, casi nueva. Era la calma de quien por fin se permite pensar en sí misma sin pedir perdón. Esa noche, mientras hacía la maleta despacio, pensé en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Pensé en cuántas mujeres como yo
Seguían creyendo que el silencio era la única forma de mantener la paz familiar. Y entendí algo que me llevó tiempo aceptar: la paz que se construye sobre el sacrificio de una sola persona no es paz, es costumbre. No odiaba a mi nuera, ni siquiera estaba enfadada con mi hijo. Habían aprendido a tratarme así porque yo se lo había permitido, y ahora, sin levantar la voz, sin reproches, iba a enseñarles algo distinto, no con palabras, sino con ausencia. Mientras cerraba la maleta sentí una mezcla de miedo y libertad. Miedo a lo desconocido, sí, pero también la libertad de quien decide por primera vez en mucho tiempo cambiar el rumbo. No sabía aún qué pasaría en mi ausencia, solo sabía que ya no iba a volver a ser invisible. El tren salió temprano cuando el cielo todavía estaba gris y la estación medio vacía. Me senté junto a la ventana con una maleta pequeña y un bolso donde llevaba lo imprescindible. No necesitaba más. Mientras el paisaje empezaba a moverse, sentí algo que no había sentido en años. Nadie me esperaba en ningún sitio, y por primera vez eso no me asustó. Había elegido un pueblo tranquilo de la costa andaluza recomendado por la mujer de la agencia. Aquí viene gente que busca silencio, me dijo. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Silencio. No el silencio incómodo de las cosas no dichas, sino el silencio que te deja escuchar tus propios pensamientos. Llegué a mediodía. El mar estaba en calma y el paseo marítimo casi vacío. Me alojé en una pensión pequeña, limpia, sin lujos, regentada por una mujer de mi edad que me sonrió como si me conociera de toda la vida. Me dio la llave y me dijo: «Descanse». Aquella palabra me sonó a permiso. Los primeros días caminé mucho. Me sentaba en un banco frente al mar con un café caliente y miraba a la gente pasar. Nadie me pedía nada. Nadie me preguntaba si podía ayudar. Empecé a leer por las tardes, a escribir notas en una libreta vieja, a recordar cosas que había dejado olvidadas. Me descubrí riendo sola, sin razón aparente. Me sentí viva de una forma distinta, más ligera. No apagué el móvil, pero tampoco lo miraba con ansiedad. Sabía que las llamadas llegarían, y llegaron. Primero una, luego varias. Mi hijo, mi nuera. No contesté, no por venganza, sino porque necesitaba mantener ese espacio que había creado. Cada llamada perdida era una confirmación de que mi ausencia se estaba notando. Una tarde, mientras cenaba en un bar pequeño, escuché a dos mujeres hablar de sus hijos y de lo cansadas que estaban. Me reconocí en sus palabras. Pensé en cuántas mujeres de mi generación habían aprendido a desaparecer para que otros brillaran, y me prometí no volver a hacerlo. La Nochebuena se acercaba. El pueblo estaba decorado con luces sencillas y un Belén en la plaza. Aquella noche cené sola, pero no me sentí sola. Brindé conmigo misma. Pensé en mi marido, en los años compartidos, en lo que él habría dicho si me viera así. Ya era hora, me imaginé que me diría con esa media sonrisa suya. Mientras tanto, en mi casa las cosas no iban bien. Lo supe por mensajes de voz que no escuché hasta días después. Mi nuera hablaba rápido, nerviosa. Decía que todo era un caos, que no daba abasto, que no entendía cómo yo había podido irme justo ahora. Mi hijo, más tarde, dejó un mensaje más corto. Solo decía: «Mamá, llámanos». No pedía, exigía. Y eso me confirmó que había hecho lo correcto. La Navidad pasó sin mí, y no se acabó el mundo. Pero tampoco fue como ellos esperaban. Yo lo sentía incluso desde la distancia. La casa sin mi presencia no era el lugar cómodo que daban por hecho. No porque yo fuera imprescindible, sino porque había sostenido cosas que nadie veía. El día de Navidad salí temprano a la playa. Caminé descalza por la orilla con el agua fría mojándome los pies.
Pensé en la palabra suegra y en todo lo que cargaba. Pensé en cómo me habían encasillado sin preguntarme quién quería ser ahora, y entendí que no se trataba de castigar a nadie, sino de enseñarme a mí misma a elegir. Esa noche por primera vez devolví una llamada. No dije mucho, solo dije que estaba bien y que volvería cuando terminara mi viaje. Hubo un silencio al otro lado. No supe si era alivio o sorpresa. Colgué con calma. Mi viaje no había terminado, y tampoco la lección. Lo que empezó como una escapada se estaba convirtiendo en algo más profundo, un cambio de equilibrio. Yo ya no era la suegra invisible, y ellos estaban empezando a darse cuenta. La Nochebuena amaneció con un cielo claro y un frío suave que invitaba a caminar despacio. En el pueblo, las campanas de la iglesia sonaron más temprano de lo habitual y el murmullo de la gente preparando la cena se mezclaba con el olor a pan recién hecho. Yo me desperté sin prisas, no tenía horarios ni listas ni una cocina que poner patas arriba. Me preparé un café y me senté junto a la ventana mirando cómo el día empezaba sin exigirme nada. Pensé en otras Navidades, en las mesas largas, en los platos que iban y venían, en los niños corriendo mientras yo vigilaba el horno. Recordé cómo siempre decía que no pasaba nada, que estaba acostumbrada, aunque por dentro terminara agotada. Esa mañana, en cambio, sentí una paz extraña como si el mundo hubiera bajado el volumen para mí sola. Salí a dar un paseo antes de comer. La plaza estaba llena de gente mayor, charlando, familias con bolsas, parejas jóvenes, haciéndose fotos frente al Belén. Me senté un rato a observar. Nadie me reconocía, nadie esperaba que hiciera nada. Y aún así me sentí parte de algo. No de una obligación, sino de la vida misma. Mientras tanto, en mi casa, la Navidad había llegado de otra forma. Lo supe después por retazos, por comentarios sueltos, por silencios más elocuentes que cualquier reproche. Mi nuera había pasado la noche anterior preparando cosas sin parar. Había hecho listas, había comprado de más y aún así sentía que no llegaba a todo. Las llamadas que yo no respondí empezaron a transformarse en discusiones entre ellos. 25 personas no son pocas cuando una sola persona cree que debe encargarse de todo. La cocina se llenó de ruido de prisas de platos que no salían como ella quería. Mi hijo intentó ayudar, pero no sabía por dónde empezar. Nunca había tenido que hacerlo. Siempre había alguien que se adelantaba. Los niños preguntaban por mí. ¿Dónde está la abuela?, decían. Mi nuera contestaba con frases cortas, incómodas. No sabía cómo explicar que yo había decidido no estar, y esa explicación, aunque no la dijera en voz alta, empezó a pesarle. La cena fue caótica. Faltaban cosas, sobraban nervios. La familia de mi nuera, acostumbrada a llegar y sentarse, empezó a notar el ambiente tenso. Nadie lo decía directamente, pero todos lo sentían. La casa ya no era ese lugar cálido y organizado que daban por hecho. No porque yo fuera perfecta, sino porque había sostenido el equilibrio sin que nadie lo valorara. A cientos de kilómetros de allí, yo cené en un restaurante pequeño junto al mar. Había reservado una mesa para una sola persona y no sentí vergüenza al hacerlo. Comí despacio, brindé en silencio y pensé en todo lo que estaba ocurriendo lejos de mí. No con rencor, sino con una claridad nueva. No estaba castigando a nadie. Estaba mostrando las consecuencias de una costumbre mal aprendida. Esa noche, al volver a la pensión, miré el móvil. Había varios mensajes nuevos. No los abrí. No porque no me importaran, sino porque necesitaba terminar de vivir esa noche sin interrupciones. Me acosté temprano y dormí profundamente como hacía años que no dormía. El día de Navidad amaneció distinto.
Desayuné tranquila y salí a caminar por la orilla. El mar estaba sereno. Pensé en mis nietos en sus caras al ver una mesa menos llena de lo habitual. Pensé en mi hijo enfrentándose por primera vez a una realidad que siempre había evitado. Y pensé en mi nuera agotada, probablemente enfadada, quizá también confundida. Por la tarde decidí escuchar los mensajes. La voz de mi nuera sonaba cansada, casi al borde del llanto. No pedía disculpas, tampoco se enfadaba. Solo decía que estaba siendo muy difícil. Mi hijo, en cambio, hablaba poco. Se notaba incómodo. No sabía cómo dirigirse a mí sin sonar autoritario. Apagué el teléfono y me quedé sentada un rato largo mirando el horizonte. Comprendí que la Navidad sin mí no había sido un desastre por mi ausencia, sino por la falta de conciencia de todo lo que yo hacía sin decirlo. Y esa comprensión, aunque dolorosa, era necesaria. No sentí la tentación de volver antes. Sabía que ese proceso tenía que completarse. La lección no estaba en mi regreso rápido, sino en el tiempo que necesitaban para entender. Yo ya había entendido lo suficiente durante toda una vida. La Navidad pasó sin mí, y en ese silencio algo empezó a cambiar tanto en ellos como en mí. Regresé a casa 2 días después de Navidad. No avisé a nadie de la hora exacta. Tomé el tren de la mañana y llegué a Valencia cuando el sol empezaba a caer tiñendo los edificios de un color dorado cansado. Caminé despacio desde la estación como si necesitara acostumbrarme de nuevo a mis propias calles. Llevaba la misma maleta pequeña un poco más ligera por dentro, como si el viaje me hubiera quitado un peso invisible. Al abrir la puerta de mi piso me recibió un silencio distinto. No era el silencio tranquilo del pueblo costero, sino uno cargado de restos, vasos mal colocados, una manta doblada a medias, el olor persistente de comida recalentada. No me enfadé, observé. Durante años yo habría empezado a ordenar sin pensar. Esa vez dejé la maleta junto a la pared y me senté en el sofá. No tardaron en llegar. Mi hijo fue el primero. Tocó el timbre con esa mezcla de prisa y culpa que conozco bien. Entró, me miró como si quisiera abrazarme y no supiera si tenía derecho. Detrás de él apareció mi nuera. Tenía la cara cansada, los ojos hinchados. Ya no llevaba esa seguridad de quien cree que todo está bajo control. Nos sentamos los tres en la mesa del comedor. Nadie habló durante unos segundos. Yo no rompí el silencio. Había aprendido algo importante durante mi viaje. No siempre le toca a una dar el primer paso. Fue ella quien habló. No empezó con una disculpa directa. Dijo que las fiestas habían sido muy difíciles, que no esperaba que todo fuera tan complicado, que se había sentido superada. Yo asentí despacio, no la interrumpí. Dejé que terminara. Cuando calló, levanté la vista y hablé con calma, sin dureza, sin reproche. Les dije que yo también había pasado muchas Navidades difíciles, que durante años había asumido tareas sin que nadie me lo pidiera, porque creía que era lo correcto. Les expliqué que el problema no había sido la cena de Navidad, ni las 25 personas, sino la forma en que se había decidido todo sin contar conmigo. Que una cosa es ayudar y otra, muy distinta, es ser invisible. Mi hijo bajó la cabeza. Dijo que nunca lo había visto así, que pensó que a mí no me importaba. Aquella frase dicha sin maldad me confirmó todo. Le respondí que sí me importaba, pero que nunca había aprendido a decirlo, que mi silencio había sido cómodo para todos menos para mí. Mi nuera me miró entonces a los ojos, por primera vez sin prisa. Dijo que había dado por hecho demasiadas cosas, que creció viendo a su abuela hacer de todo y que pensó que así funcionaban las familias. No se justificó, reconoció que se había equivocado.
Ese reconocimiento sencillo y honesto fue el primer paso. No levanté la voz, no hablé de castigos ni de lecciones, hablé de límites. Les dije que seguía queriendo a mi familia, que me encantaba pasar tiempo con mis nietos, pero que necesitaba que se respetara mi tiempo, mis decisiones, mi casa, que no iba a volver a decir que sí cuando quería decir que no. Hubo lágrimas. Las de ella fueron silenciosas, las de mi hijo breves y torpes. Yo no lloré. Sentía algo distinto, una firmeza tranquila. No estaba ganando una batalla. Estaba poniendo orden. Acordamos cosas concretas, nada grandioso. Cosas sencillas: preguntar antes de decidir repartir tareas, respetar mis planes. Mi nuera propuso hacer un calendario para cuando yo cuidara a los niños y acepté, no porque lo necesitara, sino porque simbolizaba un cambio. Ya no sería cuando haga falta, sino cuando yo pudiera y quisiera. Al despedirse, mi nuera me dio un abrazo distinto. No fue el abrazo rápido de otras veces. Fue torpe, largo, sincero. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, después de que se fueran, me preparé una cena sencilla y me senté a comer sola en silencio. No me sentí vacía, me sentí completa. Había dicho lo que tenía que decir sin romper nada. Había vuelto sin pedir permiso. Sabía que no todo cambiaría de un día para otro. Las costumbres pesan. Pero también sabía algo más importante: yo ya no volvería atrás. Había recuperado mi lugar, no como suegra, no como abuela, sino como persona. La verdad dicha con calma había empezado a hacer su trabajo. Los días siguientes fueron extraños pero no incómodos. Había una sensación nueva en el aire, como cuando se abre una ventana después de mucho tiempo y entra una corriente distinta. No todo era perfecto, pero ya no era lo mismo, y eso a mi edad era suficiente para empezar a confiar. Mi nuera empezó a llamarme de otra manera. No cambió las palabras, cambió el tono. Ya no daba nada por hecho. Preguntaba. A veces dudaba. Yo notaba el esfuerzo y también notaba cuándo le costaba. Cambiar no es fácil cuando una ha crecido viendo ciertos modelos. Yo lo sabía mejor que nadie. Una tarde vino con los niños. No traía prisa. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café. Me dijo que estaba cansada, que no había sido consciente de todo lo que implicaba organizar una casa grande, cuidar a los niños, atender a la familia. No me lo dijo para dar pena. Me lo dijo como quien empieza a mirar desde otro lugar. Yo la escuché. No la interrumpí. No le recordé todo lo que yo había hecho durante años. No hacía falta. Hay verdades que, una vez entendidas, ya no necesitan ser repetidas. Le dije algo sencillo que nadie nace sabiendo, pero que todos podemos aprender si estamos dispuestos a mirar al otro. Poco a poco empezaron a repartirse las cosas, no de forma rígida, sino natural. Mi hijo aprendió a cocinar platos sencillos. Al principio se equivocaba, pero no se rendía. Los niños empezaron a entender que la abuela no estaba siempre disponible. Al principio protestaron, luego se adaptaron. Los niños entienden más rápido de lo que creemos cuando los adultos somos claros. Yo también tuve que aprender a no ofrecerme automáticamente, aprender a decir hoy no puedo sin justificarme, aprender a disfrutar de mi tiempo sin sentir culpa. Me apunté de nuevo a clases en el centro de mayores. Volví a quedar con amigas. Volví a sentir que mis días me pertenecían. Hubo momentos incómodos, claro, alguna mirada, algún silencio largo, pero ya no me asustaban. Entendí que el conflicto no siempre es una amenaza, a veces es el camino hacia algo más honesto. La familia no se rompe porque alguien ponga límites,
Se rompe cuando nadie se atreve a decir lo que siente. Una tarde, mi nuera me pidió que la acompañara a comprar regalos para los niños. Caminamos juntas por el barrio, me habló de su madre, de cómo siempre había hecho de todo, sin quejarse de cómo ella pensó que eso era amor. Yo le dije que el amor no debería doler de esa manera. Se quedó pensativa. No respondió enseguida. Luego asintió despacio. No nos hicimos amigas de repente. Tampoco hacía falta. Aprendimos a mirarnos a los ojos sin tensión. Aprendimos a respetarnos sin competir. Yo dejé de verla como la que me había desplazado y ella dejó de verme como un recurso infinito. Ese cambio silencioso pero firme fue el verdadero aprendizaje. Mis nietos también cambiaron. Empezaron a preguntarme si tenía ganas de jugar, no si podía. Esa diferencia tan pequeña en apariencia me emocionó más de una vez, porque significaba que estaban aprendiendo algo importante, que las personas no están al servicio de nadie, ni siquiera de la familia. Con el paso de las semanas, la casa recuperó un equilibrio distinto. Ya no giraba alrededor de mi sacrificio, sino del reparto. No era perfecto, pero era justo. Y lo justo a mi edad es un regalo. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, mi nuera levantó la copa y dijo algo que no esperaba. Dijo que quería agradecerme no por todo lo que había hecho antes, sino por haber tenido el valor de irme, por haberles obligado a mirarse, por no haber gritado, pero tampoco haberse quedado callada. Yo sonreí, no dije nada, no hacía falta. Sentí que por primera vez me veían de verdad, no como la suegra, no como la abuela, como una mujer que había decidido respetarse. Aprendimos a mirarnos a los ojos, y en esa mirada nueva, sin miedo ni deuda, empezó una forma distinta de estar juntos. La Navidad volvió al año siguiente sin hacer ruido. No hubo llamadas precipitadas ni planes impuestos. Llegó como llegan las cosas cuando ya no pesan despacio con respeto. Yo lo noté incluso antes de que alguien dijera nada. Había menos tensión en las voces, menos urgencia en los mensajes. Y sobre todo, había preguntas. Mi nuera me llamó a principios de diciembre, no para anunciar, sino para consultar. Me preguntó qué planes tenía yo para las fiestas. Aquella pregunta tan sencilla me emocionó más de lo que esperaba. Le dije la verdad, que me apetecía pasar Nochebuena en casa tranquila y que podía compartir la comida si organizábamos algo sencillo. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve y luego un "me parece bien sincero". Nada más, no hacía falta. Ese año no fueron 25 personas, fuimos pocos. Cada uno trajo algo preparado de casa. Mi hijo llegó con una bandeja que había cocinado él mismo, orgulloso como un niño. Mi nuera entró con los postres y una expresión distinta, más serena. Los niños corrieron por el salón, pero ya no gritaban pidiendo cosas. Sabían que no todo giraba a su alrededor. Yo puse la mesa sin prisas, no porque me tocara, sino porque quise. Nadie dio por hecho que yo lo haría, y esa diferencia invisible para muchos lo cambió todo para mí. Durante la cena hablamos de cosas sencillas, de recuerdos, de anécdotas, de planes para el año siguiente. Nadie mencionó la Navidad pasada. No era necesario. Estaba presente de otra manera, como una lección aprendida que ya no hacía falta repetir. En un momento dado, mi nuera me miró y me dio las gracias. No por la comida, no por ayudar, sino por estar. Esa palabra estar me hizo sonreír, porque durante muchos años yo había estado sin que nadie lo notara, y ahora, por fin, mi presencia no se confundía con obligación. Después de cenar nos sentamos en el salón. Los niños jugaron a un lado, los adultos conversamos al otro. Yo me levanté cuando quise, me senté cuando lo necesité. Nadie me pidió nada, nadie se ofendió.
Me sentí parte no soporte. Esa noche, cuando todos se fueron, recogí lo justo y me senté un rato sola, con las luces del árbol aún encendidas. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella llamada. Pensé en cuántas mujeres de mi edad habían vivido historias parecidas creyendo que callar era la única forma de no perder a la familia. Pensé en lo equivocadas que nos enseñaron a estar. Aprendí que poner límites no es romper, sino ordenar, que irse a tiempo puede salvar relaciones que el silencio estaba desgastando, que el respeto no llega solo con los años, sino con el valor de decir hasta aquí sin odio, sin gritos, sin culpa. No me convertí en una persona dura. Al contrario, al respetarme pude querer mejor, pude ayudar cuando quise, no cuando me tocaba. Pude disfrutar de mis nietos sin sentirme agotada. Pude mirar a mi nuera sin resentimiento y a mi hijo sin reproches. Esta historia no trata de venganza, aunque empezó así. Trata de dignidad. Trata de aprender incluso a los 60 y tantos que una nunca es demasiado mayor para cambiar su lugar en el mundo, y que cuando una mujer deja de desaparecer algo sano, empieza a crecer a su alrededor. Si has llegado hasta aquí y te has visto reflejada en mis palabras, quiero decirte algo. No estás sola. Muchas hemos pasado por ahí. Y todavía estás a tiempo de decir lo que sientes, de pedir respeto, de cuidarte sin pedir permiso. A veces basta con una decisión pequeña para que todo empiece a cambiar. Si esta historia te ha hecho pensar compartirla, puede ayudar a otras personas a mirarse con más honestidad. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, historias reales de mujeres que aprendieron a ponerse en primer lugar sin dejar de amar, te invito a quedarte a escuchar, a acompañarnos. Porque el silencio enseña, pero la conciencia transforma.